Los invito allá en sus casas a que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 3, y vamos a leer nuestro texto en el día de hoy, es Daniel 3 del 1 al 30. Daniel 3 del 1 al 30, un texto bastante conocido por todos nosotros. Daniel 3 del 1 al 30. Si están conmigo ya en sus casas, su Biblia abierta en Daniel 3 del 1 al 30, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El contexto de nuestro pasaje debemos rastrearlo al comienzo del cautiverio del reino del sur. Dios entregó a la idólatra Judá al cautiverio en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, por su pecado de idolatría. Y después de un terrible ataque contra la ciudad de Jerusalén, en el que mueren muchos judíos, 4 jóvenes creyentes, Daniel y sus 3 amigos, sobreviven. Ellos eran hijos de la nobleza, de la clase sacerdotal judía. Ellos sobreviven a la invasión y son llevados cautivos a Babilonia. Esa es la primera prueba que esos 3 jóvenes pasaron, pero vieron la fidelidad de Dios, que les salvó la vida en medio de aquella invasión. Los salvó de morir en el ataque babilonio que llevó cautivo a los israelitas, el primer viaje de la cautividad desde Israel a Babilonia. Dios los salvó allí de morir para usarlos y glorificarse en los días del cautiverio, mostrando que Él siempre tiene un remanente fiel en el que quiere obrar sus maravillas. Pero esos 4 jóvenes tienen una segunda prueba. Cuando son llevados a Babilonia, son escogidos para llegar al palacio real y ser sometidos a un proceso de babilonización. Y ellos resisten el proceso de babilonización. ¿Qué es la babilonización? Ellos iban a ser educados en la lengua, la ciencia, el pensamiento y la cultura de los caldeos, e iban a ser seducidos con lujos, placeres, conocimiento y privilegios, para luego ser usados como líderes de su propio pueblo y extender esa babilonización a sus compatriotas, y así ser desarraigados de su origen, de su tierra, de su cultura y por supuesto de su Dios, y ser absorbidos por un nuevo imperio y una nueva forma de vivir. Pero esta segunda prueba ellos la resisten con fe y valentía. Esto es lo que encontramos en el capítulo 1, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando Daniel, liderando a sus 3 amigos, impide que coman de la comida del rey y resisten efectivamente este proceso de babilonización? Y Dios los bendice en gran manera por su fidelidad y les da grandes dones, entre los cuales está discernimiento, inteligencia, y les da mucha más fe. Pero esa fe, que ya estaba creciendo, estaba destinada a cosas mucho más grandes. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y sus 3 amigos oran por él. Y después de la exitosa interpretación de Daniel, los 3 amigos son colocados en posiciones de privilegio en el gobierno de Babilonia. Y ahí, estando allí, es donde viene la prueba más grande que producirá una fe mucho más grande. El tema de nuestro pasaje en el día de hoy es:
Dios madura la fe y hace que avance hacia hazañas de obediencia. Dios madura la fe y hace que avance hacia hazañas de obediencia. La fe de todo cristiano debe pasar de ser una fe incipiente a ser una fe joven y luego a ser una fe madura, que está dispuesta para hacer grandes hazañas de obediencia. Ese debe ser el curso natural de la fe de todos los creyentes. Dios madura la fe hasta convertirla en una fe a prueba de fuego. Y el título que le hemos puesto a nuestro pasaje en el día de hoy es una palabra desconocida para la gran mayoría de ustedes. El título de mi mensaje en esta noche es una sola palabra. La palabra es la palabra ignífugo. La voy a repetir. Ignífugo. La voy a deletrear. I-G-N-I-F-U-G-O. Ignífugo. Ignífugo es que no se quema. Ignífugo significa que no arde con la llama en el fuego. Y literalmente significa el que hace huir el fuego. Ese es el título de mi mensaje en el día de hoy. Ignífugo. Y nuestro pasaje está dividido en 3 escenas. En la primera escena, Dios prueba una vez más la fe para que madure, en los versículos 1 al 13. En la segunda escena, Dios da discernimiento y valentía a la fe madura, versículos 14 al 23. Y en la tercera escena, Dios salva a la fe madura en los versículos 24 al 30. Otra vez, Dios prueba una vez más. Recuerden que estos jóvenes venían ya de otras pruebas complicadas. Dios prueba una vez más la fe para que madure. Segundo, Dios da discernimiento y valentía a la fe madura. Y tercero, Dios salva a la fe madura. Esas son las 3 secciones que hay en nuestro pasaje. Estamos ubicados en la máquina del tiempo aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Pero debemos viajar al siglo I para ver a Cristo, y al siglo XXI. Es muy importante que viajemos al siglo XXI, hermanos, porque este pasaje que está en el pasado nos habla de nuestro futuro. De nuestro futuro. El pasado de la Biblia nos habla de nuestro futuro. Veamos en primer lugar cómo Dios prueba una vez más la fe para que madure. Esto está entre los versículos 1 al 13. Y no olvidemos lo que dije en el contexto, que estos jóvenes ya habían sufrido unas 2 o 3 pruebas anteriores y habían soportado las pruebas con fe. Ellos estaban esculpiendo, Dios estaba esculpiendo en ellos una fe madura. Pero Dios no se conforma con esculpir y avanzar la fe. Dios quiere una obra maestra de la fe. Así que en este pasaje Dios avanza su obra maestra. La fe que Dios obra en nosotros es su obra maestra. Entonces Dios teje una nueva prueba para esta fe que ya está en crecimiento. Y para tejer esta nueva prueba, Dios usa 2 hilos de manera especial. El primer hilo con el cual Dios teje la otra prueba es la insensatez del rey. El rey ya había tenido con Daniel el conocimiento del Dios único y verdadero cuando Daniel interpretó su sueño. Y aún así insiste en que se adoren a sus dioses. Pero no solamente es la insensatez del rey, sino su propio orgullo. Esa estatua de oro gigantesca realmente lo representaba a él. Y era la negación del sueño que Daniel le había interpretado, porque en el sueño Daniel le dijo que la cabeza de la estatua que Nabucodonosor vio en el sueño era de oro, y el resto de la estatua era de otros metales, y que eran reinos que iban a ser destruidos, incluido el reino de Nabucodonosor. Al parecer Nabucodonosor se está resistiendo a que su reino sea destruido, y por eso construye una estatua real
no solo con la cabeza de oro, sino con toda la estatua de oro, como queriendo decir, este es mi reino y no será destruido. Así que usando la insensatez del rey y el orgullo del rey, Dios teje con su primer hilo esta prueba, esta nueva prueba para estos jóvenes. El segundo hilo con el cual Dios teje la prueba es el hilo de la polarización. Recuerden que hemos enseñado esto muchas veces, que desde Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios estableció dos humanidades que son enemigas la una de la otra. Los hijos de Eva son enemigos de los hijos de Caín. Y aquí tenemos que los hijos de Eva, o el linaje escogido de Dios, es el pueblo de Israel, y los enemigos del pueblo de Israel, la enemistad, la polarización, son los caldeos. Entonces, esa polarización hace que estos caldeos, llenos de envidia y de odio hacia los hebreos, acusen a Sadrach, Mesach y Abednego de no haberse inclinado ante la estatua del rey, y lo hagan con gran envidia, con saña, para destruirlos. Así pues que con esos dos hilos Dios teje la prueba, y ya no vamos a volver a leer el pasaje, ya lo leímos. Esa es la prueba adicional con la cual Dios va a madurar la fe de estos jóvenes, y eso lo vemos en los versos del 1 al 13. Pero ahora viene cómo Dios, en medio de la prueba, el segundo lugar, Dios le da a estos jóvenes discernimiento y valentía. A la fe madura, a la fe que está madurando, Dios le da más discernimiento y más valentía. En primer lugar, el discernimiento es muy importante. El poder entender que esta prueba realmente era algo muy tremendo, y que si Dios no les da este discernimiento, ellos no hubieran podido pasarla. El discernimiento era necesario porque esta prueba tenía mucha dificultad. Resistirla adecuadamente tenía mucha dificultad, y la dificultad de esta prueba radica en que el impacto que generaba el escenario en el cual se estaba produciendo la prueba, el impacto sobre la mente de las personas que estaban allí era muy fuerte. Si ustedes pusieron atención a la lectura del pasaje, observaron que hay unas cosas que se repiten 3 y 4 veces. Esas cosas que se repiten 3 y 4 veces se presentan así repetitivas para mostrar que eran cosas muy grandes y monumentales, y eso hace bastante difícil la prueba. En primer lugar, había una gran estatua, la estatua era grandiosa y monumental. Luego había una gran multitud de personas grandemente importantes, vestidas con una gran pompa. Allí estaban las personas más importantes del reino y de las naciones. Y además había una gran orquesta, una orquesta gigantesca con una música muy impactante, una música muy impactante. Y ustedes saben la influencia que la música tiene sobre la mente humana. Fuera de eso, había un gran horno, un horno gigante. Muy probablemente este horno gigantesco se mandó construir para poder fundir el mismo oro con que se hizo la estatua. Y ese gran horno gigante estaba echando humo constantemente. Así que imagínense la escena. En la grandísima estatua, con una gran multitud, grandes hombres de todas las naciones, con una gran pompa, una gran orquesta, una gran música y un gran horno echando grandes bocanadas de humo, y el que no se arrodille va a caer en la boca del horno. ¿Entienden lo difícil que era resistir esa imagen tan poderosamente influyente para aquellos 3 jóvenes? Por otro lado, hay un texto bíblico que parecería favorecer que el inclinarse ante la estatua sin ofender a Dios podría ser posible. Quizás estos hombres que conocían la Biblia, u otros judíos que habían allí, pudieran haber pensado en aquel texto cuando Eliseo permitió que Naamán el sirio, después de ser sanado y convertido, se le permitió que cuando regresara a la tierra de su Dios, a la tierra de su rey, se inclinara en el templo del Dios de su tierra, al lado de su rey,
Eliseo le permitió hacer eso a Naamán el sirio, que se inclinara ante un dios pagano, pensando que me estoy inclinando de cuerpo, pero no de corazón. Jehová Dios, el único Dios verdadero, sabe que me estoy inclinando de cuerpo, pero no de corazón. Y era mejor usar ese texto fuera de contexto como pretexto para no tener que entregar el cuerpo en ese horno de fuego ardiendo. También era posible interpretar aquella demanda de inclinarse ante la estatua como un simple caso de fidelidad al rey. Y muchos pudieron haber pensado dentro de los judíos que habían allí: lo hago una vez, esto no va a ocurrir otra vez y la vida va a seguir igual. Y es muy posible que otros judíos que estuvieran allí hubieran pensado de esa manera y se hubieran inclinado ante el rey. Y allí está la multitud entonces, enorme multitud, suena la gran orquesta, la música impresionante hecha para ese día, e inmediatamente todos se postran y adoran la estatua, exceptuando estos tres jóvenes que se quedan parados como tres torres en medio de toda esa gran multitud. Ahí es donde Dios les da discernimiento y valentía a estos jóvenes para resistir esta prueba. Dios estaba con ellos, ellos habían sido fieles en pruebas anteriores y ahora Dios los está bendiciendo con discernimiento y valentía para poder soportar esta prueba que es mucho más difícil. Dios les da discernir el horrendo pecado de idolatría por el cual incluso la nación entera había sido castigada. Y les da a estos tres jóvenes, a estos tres amigos, la convicción de que es mejor entregar el cuerpo para ser quemado que adorar una imagen abominable como la que había hecho el rey Nabucodonosor. Y es bueno que volvamos a ver las palabras de estos jóvenes en el versículo 16. Miremos de nuevo el versículo 16 y admirémonos de la valentía y el discernimiento que Dios dio a estos jóvenes que querían ser fieles y que vivieron esta grandísima prueba. Verso 16, dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, rey, ya tú nos conoces, hemos venido trabajando contigo desde hace años, tú sabes cuál es nuestra fe y nuestras convicciones, no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. Verso 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos hombres tenían la absoluta seguridad de la grandeza de su Dios y de la capacidad de su Dios de librarlos de esta prueba y de cualquier otra prueba, pero estaban conscientes de que era muy posible que la voluntad del Señor fuera que ellos murieran dando su vida por obedecer uno de sus mandamientos, el primero de sus mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que ellos sabían que era posible que Dios los librara o era posible que Dios los entregara a esa muerte horrible para honrar su nombre y glorificar su nombre. Es decir, ellos sabían que si vivían honrarían a Dios y que si morían también honrarían a Dios, y que eso era lo más importante. Noten el versículo 18. Y si no, es decir, y si no nos libra, nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que Él puede librarnos, pero puede no librarnos. Lo más importante ahora es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Entonces ellos entregan sus vidas por completo en las manos de Dios. Y esa expresión, y si no, es totalmente contraria a las expresiones que se usan hoy en día en las oraciones del pueblo de Dios, por las cuales Dios debe estar muy enojado. En vez de orar como estos grandes hombres, diciendo, y si no, en nuestros días se escucha a cristianos diciendo, lo declaro, lo decreto, lo recibo. Todas esas cosas son grandísimos errores. La oración de estos tres hombres realmente
es un modelo y como ellos nosotros debemos orar: Señor, sálvanos, y si no, de todas maneras te obedeceremos cualquiera que sea tu voluntad. Así deberíamos vivir también nosotros. Así pues, que estos hombres aceptan la posibilidad de morir quemados con una gran valentía, con una gran obediencia y con una gran fe. Esta es la fe que Dios espera que todos nosotros lleguemos a tener. Que en medio de grandes tribulaciones entendamos que los cristianos no somos salvados por retroceder. En grandes dificultades los cristianos seremos salvados siguiendo adelante. Como dice la Escritura, con vuestra paciencia o perseverancia ganaréis vuestras almas. Los cristianos no ganamos el alma retrocediendo, sino avanzando. Así pues vemos cómo Dios prueba una vez más la fe para que madure. En segundo lugar, Dios da discernimiento y valentía a la fe madura. Y en tercer lugar, nuestra historia termina con que Dios decide glorificarse salvando a estos tres hombres. Dios salva la fe madura. Dios decidió librarlos de la muerte realizando un milagro tan grande, tan grande. Este milagro es un milagro tan grande. Este pasaje es un pasaje extremadamente conmovedor para todos los que tenemos fe. Al leer este pasaje, nuestro corazón exalta a nuestro Dios y dice: oh Dios, qué grande eres tú. Porque este milagro es tan grande. Es como el milagro de la multiplicación de los panes. Es como el milagro cuando Jesús anda sobre el mar. Es como el milagro cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Es como el milagro de la resurrección de Lázaro. Y estos milagros, junto con este milagro, nos muestran que realmente para nuestro Dios nada es imposible. Que Él puede quitar el poder destructor al fuego. Que nuestro Dios puede hacer a su pueblo que sea ignífugo. Dios puede hacer que su pueblo sea ignífugo. Es decir, Dios puede hacer que el fuego huya del cuerpo de su pueblo. Y eso es algo tremendo que solo Dios puede hacer. Y lo hizo. En la narración se nos dice. No vamos a repetir todo lo que ya leímos, solamente dos detalles fascinantes antes de llegar a una conclusión. El primero es que estos hombres, cuando fueron arrojados al horno de fuego, estaban totalmente amarrados, mostrándonos nuestro Dios a través de esa figura de que ellos estaban totalmente amarrados, que ninguno de su pueblo puede hacer algo para salvarse a sí mismo. La salvación es completamente una obra de nuestro Dios. Y ellos fueron arrojados completamente atados, amarrados, imposibilitados para tratar de salvarse. Así es la salvación de nuestro Dios, una salvación totalmente obrada por Él y no por el hombre. Y el segundo detalle fascinante de este texto es que una vez están en medio del fuego, las ataduras son quemadas por el fuego. Una vez están en medio del fuego, las ataduras son quemadas por el fuego y quedan libres para andar adentro del fuego. Escuchen eso otra vez. Una vez estamos adentro del fuego, las ataduras son quemadas y soltadas por el fuego y somos libres para andar adentro del fuego. En realidad los cristianos podemos sobrevivir a cualquier situación si nuestro Dios está con nosotros. Podemos sobrevivir en cualquier situación, por difícil que sea, si nuestro Dios está con nosotros. Así pues, de esta manera, esta gran prueba produce una gran salvación, muestra una gran fe en estos jóvenes y Dios es grandemente exaltado. Este rey pagano y todo su reino escucharon la gloria del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. La grande gloria de Dios por la fe de estos tres jóvenes. ¿Y dónde está Cristo en nuestro pasaje? Bueno, Cristo es el único que hace huir el fuego. Cristo es el único que hace huir el fuego.
En el libro de Jueces, en el capítulo 13, versículo 20, en la aparición del ángel de Jehová con A mayúscula, a Manoa y a su esposa, anunciando el nacimiento de Sansón, Manoa ofrece un sacrificio con fuego en un altar al ángel que se le había aparecido, el ángel de Jehová con A mayúscula, y en esa figura el ángel de Jehová se para sobre el fuego y asciende de en medio del fuego. En aquel texto, el ángel de Jehová es sin duda Cristo, la segunda persona de la Trinidad preencarnado, y es muy seguramente el mismo Cristo, la segunda persona de la Trinidad preencarnado, quien está aquí con estos tres jóvenes en el horno de fuego. El Señor Jesús entra al horno de fuego y allí los espera para librarlos del fuego. Hermanos, Jesús no solamente anda sobre el mar, también Él anda sobre el fuego. Jesús vino para librar a los suyos del fuego eterno. Él estuvo dentro del horno de fuego, el infierno, en la cruz. Allí Él sufrió el horno de fuego. Los tres creyentes de Babilonia salieron del horno de fuego, pero Él se quedó adentro del horno de fuego, porque su misión era librarnos a nosotros los que creemos, como esos tres de Babilonia, del horno de fuego eterno. Allí Jesús sufrió, en la cruz de Cristo, Él sufrió el horno de fuego eterno para librarnos para siempre del fuego eterno. Pero Él no solamente nos libra del fuego eterno, también nos libra del fuego de esta vida presente. Él nos libra del fuego de esta vida presente, como dice el profeta Isaías: aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahí está la palabra ignífugo, ni la llama arderá en ti. Dios, el Señor Jesús, nuestro Dios, hace que su pueblo sea ignífugo, ni la llama arderá en ti. Hermanos, los creyentes no somos librados del fuego, somos librados adentro del fuego. Escúchenlo otra vez. Los creyentes no somos librados del fuego, somos librados adentro del fuego. Y eso es lo que hemos llamado una mente preparada para la aflicción. Bueno, a manera de aplicación, nosotros en este momento estamos adentro del fuego. En este instante, en los días del coronavirus, cuando no podemos salir a la calle, muchos de nosotros no tienen que comer y dependen de la ayuda de otros. Estamos en la casa soportando el encierro con la expectativa de que en cualquier momento podría entrar el coronavirus a nuestra casa, infectarnos a nosotros y a nuestra familia, y alguno de nosotros ponerse grave y morir. En este momento nosotros estamos adentro del fuego, pero nuestro Señor está con nosotros. Nosotros, hermanos, saldremos fortalecidos de esta dura prueba. Pero lo que quiero mostrarles en nuestro pasaje en el día de hoy es que nosotros seguiremos los pasos de los tres de Babilonia. Nosotros debemos recordar que el pasado nos habla del futuro, y nosotros, como ellos, tendremos otras pruebas más duras que esta. Esta prueba que estamos viviendo, sin duda, es un hito en la historia de la iglesia y del mundo. Esta prueba está colocando la historia de la iglesia mucho más cerca de la venida del Señor, y las pruebas que la Escritura anuncia cuando estamos acercándonos a la venida del Señor serán cada vez mayores. Por eso esta prueba que estamos viviendo nos está preparando, nos está dando una fe madura para que podamos soportar las pruebas más difíciles que están por venir. Hermanos, sé que ustedes aman vivir quieta y reposadamente, sé que ustedes quisieran vivir sin dificultades hasta que Cristo regrese. Pero si seguimos viviendo en comodidades y sin dificultades, no habrá nunca entre nosotros una fe madura. No habrá nunca entre nosotros hazañas de obediencia.
No habrá quien llegue a tener una fe como los 3 de Babilonia. Y nuestro Dios quiere llevarnos a tener una fe tan madura como la de los 3 de Babilonia. Así que en este momento nosotros estamos avanzando hacia una fe madura. Estamos avanzando hacia una fe madura. Esta prueba nos está preparando para otras más difíciles. Dios está produciendo en nosotros una fe madura. Debemos aceptarlo. Debemos estar seguros que si Él quiere, si nuestro Dios quiere, nos librará del coronavirus, nos librará de enfermarnos, nos librará de morir. Y si no, moriremos glorificándole. Eso es lo más importante. Y si no morimos, tenemos que tener por cierto que más adelante tendremos que enfrentar otra prueba más dura, pero que estaremos preparados para ella. Tendremos de nuestro Dios el discernimiento y la valentía para decirle no al engaño del mundo. Tendremos la gracia y el poder para resistir la babilonización. Nosotros estamos siendo atacados por Babilonia. Babilonia quiere tomar el control de nuestros corazones. Babilonia quiere que nos inclinemos ante sus ídolos. El ídolo de la comodidad, de la buena vida, el ídolo de la tolerancia de todo, el ídolo que quiere que aceptemos que lo malo se llame malo, se llame bueno, y que lo bueno se llame malo. No, Dios nos está preparando para que no nos inclinemos ante los ídolos de Babilonia. Dios nos está preparando para que seamos fieles en todo. Y como estos jóvenes fueron fieles en pruebas anteriores, nosotros tenemos que empezar a ser fieles desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tenemos que ser fieles desde lo más pequeño hasta lo más grande. Hermanos, tenemos que ser fieles al Señor. Si somos fieles en las pruebas más pequeñas, entonces recibiremos gracia para ser fieles en las pruebas más grandes. Hermano, cuando puedas volver a trabajar, debes llegar temprano al trabajo. No debes seguir llegando tarde al trabajo. ¿Tú crees que a una persona que llega tarde a su trabajo y que es una persona que tiene sobre sí mismo el nombre de Jesucristo, Dios le va a dar la gracia de resistir una prueba como la prueba que le dio a estos 3 de Babilonia? No, el que llega tarde al trabajo se va a arrodillar ante los ídolos de Babilonia. Después de que pase esta prueba, llega temprano a la iglesia. ¿Ustedes creen que los que llegan tarde a la iglesia todos los domingos, que ni siquiera van a la clase bíblica, sino que van solamente al culto y al culto llegan tarde, ¿ustedes creen que esos se van a resistir a inclinarse ante los ídolos de Babilonia? No. Esos van a ser los primeros que van a tomar un texto fuera de contexto y se van a inclinar ante los ídolos de Babilonia. Solo los que son fieles en lo poco serán fieles en lo mucho. Así que cuando pase la cuarentena hay que llegar temprano al trabajo, hay que llegar temprano a la iglesia, hay que tratar bien a las otras personas. Una persona que dice ser cristiano y trata mal a otro, trata mal a su empleado. ¿Usted cree que ese que dice que es cristiano y trata mal a su empleado va a resistir inclinarse ante los ídolos de Babilonia? Jamás. Ese es el primero que se arrodilla ante los ídolos de Babilonia porque es un infiel. Solo al que es fiel Dios le da gracia para resistir pruebas mayores. Violar las reglas del tránsito. No se puede violar las reglas del tránsito. Hay que ser fiel en lo pequeño. Hay que ser totalmente transparente con la esposa. ¿Usted cree que el que le miente a su esposa va a resistir inclinarse ante los ídolos de Babilonia? Jamás. Y la esposa debe sujetarse de corazón a su esposo. ¿Usted cree que la esposa que es fingida y que se sujeta de mala gana a su esposo, ella va a resistir cuando sea tentada a inclinarse ante los ídolos de Babilonia? No, no va a resistir, va a ser la primera cobarde que se inclina. No, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser fieles si queremos llegar algún día a tener una gran fe.
Y hermanos, al final va a llegar la hora en que nos miramos a los ojos y decimos, la hora de partir ha llegado. Y nos levantamos para despedirnos y dar un paso hacia la muerte y morir. Va a llegar la hora. Va a llegar la hora en que yo les voy a decir a ustedes, hermanos, mi hora llegó. Me voy de este mundo. Me despido de ustedes y me dispongo a morir. Morir con fe, morir con gloria, morir con honra, morir con una carrera en la cual he sido santo, morir con una carrera donde he obedecido a Dios en lo más pequeño y le pude obedecer en lo más grande, en la prueba más grande que Él me puso. Morir trayendo gloria al nombre de mi Dios. Ese es mi anhelo, ese debe ser tu anhelo, poder mirar a los ojos a los demás y decirles, mi hora de partir ha llegado, me voy de este mundo, pero me voy con gloria, me voy con fe, me voy habiendo sido un valiente, no un incongruente que se inclinó ante los ídolos de Babilonia, no un hombre o una mujer de poca fe, no un cobarde que ni siquiera fue capaz de vivir en la prosperidad, el verdadero cristianismo, y mucho menos en las grandes pruebas. Que el Señor nos conceda partir de este mundo siendo hombres y mujeres con una fe madura, que cuando nos despidamos de los demás partamos de este mundo con gloria y con honra. Que la carrera de los 3 de Babilonia se repita en nosotros, y sea lo que sea que el Señor tenga para nosotros de aquí en adelante, nos dé gracia para ser valientes y honrarlo con una obediencia que verdaderamente le glorifique. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, gracias por la historia de los santos que está relatada en tu palabra. Gracias por esta magnífica historia, gracias por estos 3 grandes hermanos que, aunque eran hombres jóvenes, desde que tú les diste el conocerte, se propusieron en su corazón entregar todas sus vidas y serte fieles en lo más pequeño y en lo más grande. Gracias por su ejemplo, porque aún ellos ya muertos hace muchos siglos, aún su vida sigue siendo útil para todos los demás. Eso es a lo que debemos aspirar nosotros, a tener una fe como la de ellos, a ser fieles como ellos, valientes como ellos y soportar todas las pruebas que tú envías como ellos. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, estamos seguros que tú estás preparando para nosotros una gran fe y lo aceptamos de buena voluntad. Te pedimos que nos protejas del mal en este tiempo peligroso, que nos guardes y nos preserves la vida para continuar la carrera y llegar a crecer y madurar en la fe. Y si no quieres salvarnos, si quieres que muramos y entreguemos nuestro cuerpo a la muerte, afectados de esta infección u otro problema, permite que muramos con valentía, con fe, glorificando tu santo nombre. Guárdanos de la vida doble, de la vida hipócrita, de la vida cristiana mediocre, y llévanos por el camino de los gigantes, por el camino de los grandes, por el camino de los valientes. Te damos muchas gracias, oh Dios, por el impacto que tu palabra ejerce sobre nosotros y la forma como moldea nuestras vidas y nuestros destinos hasta el final de nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra que nos enseña y nos fortalece. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.